Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿Por qué se dan los problemas matrimoniales y cómo solucionarlos? Yo los invito a que se queden hasta el final porque yo sé que estos problemas se dan con mucha frecuencia en todos los matrimonios, tanto cristianos como no cristianos. Y hoy vamos a ver los dos problemas, o sea, son varios, pero nada más me voy a enfocar en dos, los más frecuentes, y también la solución, qué hacer con esos problemas para solucionar su matrimonio, rescatar su matrimonio. Quiero leerles donde me voy a basar, el libro de Cantares, capítulo 3, los versículos del 1 al 4, que dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Gloria al Señor. Esta es una historia donde refleja el verdadero amor que debe existir entre una pareja y el desafío de lograr a como dé lugar la unidad matrimonial. ¿Qué le sucedió a esta mujer que de pronto se quedó sola? Sí, porque en el versículo 1 dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, dice, y no lo hallé. Estamos viendo un matrimonio que de pronto esta mujer quedó sola. Ella se da cuenta que ya está sola en su cama, ya no está su esposo. Y aquí dice que lo buscó de noche. La pregunta que surge es, ¿por qué no lo buscó de día? Y ese es uno de los problemas que muchas mujeres enfrentan, porque piensan que de día todo está bien. Muchas mujeres piensan que los esposos de día no se preocupan. Hay mujeres que piensan que sus maridos no se entristecen, que todo marcha bien, incluso que no tienen deseo sexual en el día. Sí. De verdad, hermanas, los hombres también tienen necesidades de día. Hay veces quieren platicar, desahogarse, a lo mejor tuvieron un mal día en su trabajo, quieren conversar con alguien, quieren contar esa mala experiencia, o también si tuvieron un día exitoso, quieren compartirlo con su esposa. Pero resulta que la esposa muchas veces no le da a su esposo un lugar especial. Y ahí comienzan los problemas. No es que yo me quiera expresar mal de mis compañeras mujeres, pero yo me he dado cuenta que es así. Entonces, ¿cuál es el primer problema que se encuentra en todos los matrimonios? Cuando el esposo es ignorado por la esposa. Y en esta historia, estos textos que les acabo de leer, de eso se trató. En el capítulo 2 del libro de Cantares, versículo 10, miren lo que dice. La Sulamita habla, o sea, la esposa. Mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces aquí vemos que el esposo llamó a su esposa, le dijo, levántate y ven.
Aquí estamos viendo que el esposo necesitó de la esposa y la llamó. Pero la esposa nunca estuvo para su esposo. Yo no sé cuántos saben la historia de una reina, de la reina Basti. Las que son cristianas y que leen la Biblia, pues ya se van a identificar con esta historia. Se trata de una reina que el rey hizo un banquete, hizo una fiesta, y él tuvo sus invitados. Pero la reina Basti hizo su fiesta por separado, con puras mujeres. Pero el rey, dice la historia, que decidió presentar o presumir a su esposa, a la reina. Entonces la mandó a llamar. Le dijo, tráigame a la reina, ¿verdad? Que quería mostrarlo ante sus amistades, ante los príncipes, las personas importantes con el cual estaba conviviendo. ¿Y qué creen que pasó? La reina Basti no quiso, o sea, no obedeció, no quiso ir al llamado del rey. Es una historia larga, ¿verdad? Pero al final les voy a decir que esta reina la desecharon de la casa real. El rey se enojó tanto que la descartó, buscó a otra reina, una mujer mejor que la reina Basti, para ser reina, o sea, buscó una nueva reina. Y esta que ya era reina, quedó sin corona, vamos a decir. ¿Cuál fue su pecado? Simplemente la desobediencia, por no oír la voz de su esposo, el llamado de su esposo. Yo siempre cuando leo esta historia, siempre digo, bueno, ¿qué le costaba a la reina Basti ir allá donde estaba su esposo? No le costaba nada, pero no fue. Y eso le costó su cargo de rey. Bueno, eso pasa muchas veces con las mujeres, las esposas. Hay veces la esposa está en la cocina, ¿verdad? Es cierto, está ocupada, y el esposo está en la sala, vamos a decir. Y hay veces el esposo lo llama, tráeme un vaso de agua, o ven acá, o no sé, quiere platicar, o quiere algo, ¿no? Y hay muchas esposas que no acuden al llamado del esposo. Ah, que se espere. Ah, otro día. Ah, no puedo. Pues una vez quizás tolere 2, 3 veces el esposo. Pero si siempre la esposa se va a portar de esa manera, como la reina Basti, ¿qué va a pasar? El esposo tiene sus sentimientos, como dicen por ahí, tiene su corazoncito. Si mira que siempre la llama, siempre acá y quiere estar con ella, y la esposa no acude al llamado, no se pone accesible, ahí es donde nosotras las mujeres provocamos ese problema. Y yo no sé, ya cuando está roto su matrimonio, yo no sé qué pasó. Sí, sí lo sabe. Pero no quiere reconocer o simplemente no se dio cuenta. Muchas mujeres no se dan cuenta que ellas son las que provocan este problema. No cuesta nada de estar en la cocina, pasarse a la sala, si quiere algo, pasarle. ¿Qué tiene que ver? Es la esposa. Pero realmente no sé qué pasa en muchas mujeres. Así que, hermanas, antes de provocar el descontento de su esposo o ignorarlo, cuando él los llame, ¿verdad? Piensen en lo mucho que van a perder, como esa reina, por ejemplo. Si una esposa que me está escuchando y dice, ay, hermana, pero es que de día hay veces mi esposo me llama y quiere tener relaciones sexuales, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ay, pero que es de día. Para tener relaciones sexuales no hay horario. No importa que sea de día. Deje de hacer lo que esté haciendo. Si su esposo realmente lo necesita en esos momentos sexualmente, ¿cuál es el problema? Vaya. Acuda a ese llamado. De todas maneras, ¿qué es de día?
ya sea de día o de noche, se hace lo mismo y se siente lo mismo, o a poco no. Entonces tengan mucho cuidado. Dicen, que no sé quién les enseñó o les mal enseñó más bien a muchas mujeres que para tener relaciones sexuales solamente debe ser en la noche. Eso no es verdad. Las relaciones sexuales se debe hacer en el momento que se da. Si es de mañanita, si es ya mediodía, si es en la tarde o si es de noche, no importa. Si es en la madrugada, no importa. Lo importante es que vayan de acuerdo los dos, eso sí. Y esa relación siempre va a funcionar. Así que, hermana, déjese acariciar, déjese abrazar, déjese besar por su esposo. Porque a veces el esposo se acerca, quiere abrazar a la mujer y la mujer le da un codazo. Ay, no, ahorita no, ay, ¿cómo vas a creer? Ay, los niños, ay, esto. Y la mujer no se deja. Pues tenga mucho cuidado, hermana, que tú me estás escuchando. Porque si tú no te dejas acariciar por tu esposo, abrazar por tu esposo, allá en la calle, allá afuera, allá en su trabajo, se va a encontrar a una mujer que sí se deje. Y no solamente acariciar, sino otras cosas. ¿Por qué se dan los adulterios aún dentro del cristianismo? Por este problema. De que las mujeres se hacen muy aquí, que ay, no, hay no sé qué, que tanto con el horario y que tanto con tantas cosas. No, hermana, no está ni usted pecando, porque finalmente es su esposo, no lo está haciendo con otro varón, y lo está haciendo con su pareja. Es algo normal que eso suceda. Si no acudimos al llamado, a los deseos de nuestro esposo, ahí es donde vamos a ir perdiendo ventaja y el matrimonio va a comenzar a declinarse y a irse para abajo. Quiero leerle lo que dice Cantares capítulo 4, versículo 11. Como panal de miel destilan tus labios, miel y leche hay debajo de tu lengua. Escuchen bien, el olor de tus vestidos como el olor al Líbano. Aquí me quiero detener. Eso se refiere a una mujer que aunque tenga, vamos a decir, tenga mucho que hacer, dice, su olor, sus vestidos huelen bien. Y aquí este es un detalle que quiero compartir con las hermanas, ¿verdad? Que como son esposas, están en la cocina, están en su quehacer, están haciendo comida inclusive, porque va a llegar el esposo. Pero no tienen el cuidado de cuando él va a llegar, a veces están hasta tiznadas en la cara, todas enmantecadas, oliendo a mole, a cebolla, a comida de lo que están haciendo. Es verdad que están en su trabajo, pero calcule la hora cuando su marido va a llegar. Ya que esté bien la comida, quítese el mandil, lávese la cara, si se puede bañar, si le da tiempo, que bueno, y si no, tan siquiera que le encuentre con una ropa limpia, cómprese una cremita, una loción, póngase olorosa, que no la encuentre siempre con olor a comida, ¿sí? Son detalles que estamos viendo, que eso va a ir cuidando, ¿verdad? Y renovando el matrimonio, el amor entre pareja. Porque si como mujeres vamos a descuidar esto, ahí es que nosotros somos las responsables de que muchas veces el hombre se vaya de la casa. Número 2. El otro problema que se da en los matrimonios y es muy común es la falta de comunicación. Y esta pareja bíblica que les acabo de leer se encontró con ese problema. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 3 dice, dijo la sulamita, la esposa, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Y al final dice, lo busqué y no lo hallé. Miren, ¿cómo es posible
que una esposa no sepa dónde encontrar a su esposo. Pero esta historia así dice, que ella cuando se dio cuenta que su esposo ya no estaba en su cama, que ya la habían abandonado, ella rápido pensó, me voy a levantar y lo voy a ir a buscar. Hasta ahí todo estaba bien. Pero al final dice, lo busqué y no lo hallé. ¿Cómo es posible que una esposa no conozca a los amigos de su esposo? Eso es falta de comunicación. Que no sepa qué lugar frecuenta el esposo. Si le gusta ir a jugar fútbol, básquetbol, o le gusta ir al parque, o a correr, a hacer ejercicio. Sí, una esposa debe saber. Pero al menos aquí dice que lo buscó. O sea, ¿dónde lo buscó? No lo encontró. ¿Por qué? Porque no sabía ni siquiera dónde estaba su esposo. Y eso muchas veces pasa, que la esposa no conoce a su esposo, y aunque pase mucho tiempo. Hay esposas que no saben ni los gustos de su marido. No saben qué cosa les irrita, les enoja. No saben qué es lo que los pone triste o qué es lo que los pone alegres. No lo saben. ¿Por qué? Porque no hay comunicación entre ellos. Y eso es un problema grave cuando se da dentro del matrimonio. No es posible que no conozcamos nada del esposo, ¿sí? Eso se hace grave. Ahora, ¿qué hacer para evitar este problema? Hay que intercambiar ideas o experiencias. Por ejemplo, yo, cuando mi esposo vivía, nosotros platicábamos de las cosas que habían sucedido antes de conocernos nosotros. Por ejemplo, yo conocí todas sus novias. Él tuvo muchas novias, fíjense. Y todas sus novias fueron muy bonitas. De verdad, entre sus novias que tuvo, algunas eran mis amigas, pero fueron novias antes de él. Y ya cuando nos casamos, y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué dejaste a mi amiga? Y él me contaba, lo dejé por esto, por esto, por esto. ¿Y por qué dejaste a la otra si estaba bonita? Lo dejé por eso. Bueno, y él también me preguntaba de mi vida pasada, los novios que yo también tuve, me decía, ¿qué pasó con él? Y muy bien platicábamos. Entonces yo le preguntaba, él me preguntaba, intercambiábamos ideas, experiencias. Entonces él me llegó a conocer muy bien y yo lo llegué a conocer muy bien. Y eso es lo que muchas veces falta en muchas parejas. No se conocen porque no platican las cosas que pasaron antes que se conocieran, o los gustos, yo no sé, hay muchas cosas, hay muchas historias para contar entre parejas, para irse conociendo más y más. En este texto también aprendemos que la Sulamita, la esposa, al verse sola, decidió salir a buscar a su amado. Aquí se cumple lo que dice el dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Por qué esta esposa decidió buscar a su esposo cuando ya no estaba? ¿Por qué no lo buscó cuando él estaba? Ya leímos, ¿verdad?, que cuando él lo llamó, ella no hizo caso. No quiso levantarse, no quiso acudir al llamado. Pero ahorita que ya no estaba él, ahora sí se preocupó. Ya no está, ya me abandonó, ahora sí lo voy a ir a buscar. Eso es algo que no se puede entender. Amiga, hermana en Cristo Jesús, tú que tienes tu esposo todavía, debes valorarlo. Ahora que está contigo y ahora que tiene vida. Debes atenderlo, debes valorarlo, buscarlo, preocuparte
por él. Porque si tú no haces esto y cuando él te abandone, a lo mejor vas a preocuparte. Yo conozco muchas mujeres que ya después que los abandonan, se comienzan a arreglar, hasta se cambian el look, y se compran ropa nueva y se ponen acá. ¿Y por qué no lo hicieron cuando estaban ellos? A mí me molesta esto, aunque sean mis compañeras mujeres. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba el esposo? ¿Por qué tuvieron que cambiar de hábitos y de acá y de que me acá y allá cuando ya el esposo se fue? No lo puedo entender, pero existen miles de mujeres que así lo hacen. No valoran a su marido cuando lo tienen ahí dentro de su casa. Lo vienen a buscar y a preocuparse, ya que no está. ¿Ya para qué? Hay mujeres que por bendición recuperan a su marido, pero la mayoría ya no lo vuelven a recuperar. Así que procuremos, bueno, yo ahorita pues ya no, pero las que tienen esposo, ¿verdad? Procuren conocer a sus esposos, hablen con ellos. Hay mucho que contarse entre ambos, ¿sí? Valórense tanto el uno como el otro. Estos son los grandes problemas que enfrentan todos los matrimonios día con día. Y estos dos problemas que acabo de mencionar, hay muchos más, pero estos son los que más distorsionan y dividen. ¿Por qué se divorcian las personas? Por esto, por falta de comunicación y porque hay veces o el esposo es desplazado, es ignorado, o al revés, la esposa también. Y cuando esto sucede, se rompe el amor, se rompe el matrimonio. Ahora vamos a ver las soluciones. ¿Qué hacer para evitar este problema que quizá ya se está dando o ya se dio? Número 1. Buscar consejos. Por ejemplo, en el versículo 3, miren lo que hizo la Sulamita. Dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Entonces aquí vemos que la Sulamita, ahí que estaba perdida por la ciudad, se encontró, sin encontrar a su amado, se encontró a los guardas que estaban ahí. Y ella aprovechó para preguntarles si habían visto a su esposo, a su amado. Los guardas son los que cuidan la ciudad, los que vigilan el orden y la paz. Aquí los guardas están representando a los hombres y mujeres de Dios que pueden guiar y aconsejar a otros. Eso es lo que representan los guardas. Entonces, la Sulamita, hasta que pidió consejo, escuchen bien, logró encontrar a su amado. Porque sí, la historia dice que los guardas le dijeron que sí lo habían visto y le dijeron dónde estaba. Y gracias a los guardias, la Sulamita encontró a su esposo. Aleluya. Hermanas, amigas que me están escuchando, cuando te des cuenta que tu matrimonio se está viniendo para abajo, que algo anda mal o que tu esposo ya se fue de la casa, yo te aconsejo primeramente que confíes en Dios, pero también es bueno pedir consejo con personas de experiencias o que hayan pasado algo similar. Yo sé que hay personas que quizá ya han pasado lo mismo y pueden aconsejar a otras personas que están en la misma situación. Por ejemplo, Ruth era una mujer que obedecía, más bien su suegra lo aconsejaba y ella era muy obediente a todos los consejos. Por ejemplo, Noemí, la suegra de Ruth, aconsejó a ella, su nuera, para conquistar a un hombre. Fíjense que lo aconsejó y le dijo cómo le iba a hacer, cómo iba a conquistar a su nuevo esposo.
Le dijo en el capítulo 3, 4 y 5, te lavarás. Esta palabra te lavarás significa te bañarás. Te bañarás, pues, te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. O sea que antes de irse para allá, ¿verdad? No iba a ir toda en fachas, ¿verdad? Y sin bañarse. No, le dijo, te vas a bañar, te vas a poner tu vestidito, te vas a poner bien bonita y vas a hacerle así, así. Y le empezó a indicar, es una historia muy, muy bonita, está larga, pero está bonita. Y donde la suegra le está aconsejando cómo conquistar a un hombre. De verdad está muy bonita la historia. Y esta mujer lo hizo. Y sí logró conquistar a su nuevo esposo porque ella era viuda. Entonces, sí es importante buscar consejos. Número 2. Otra solución es reconocer que se actuó mal. Cuando se actúa mal, hay que reconocer que estamos mal como mujeres. Por ejemplo, en el versículo 4 dice la sulamita, apenas hube pasado de ellos, de los guardas, un poco, dice, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Creo que este paso de reconocimiento de haber hecho mal es una de las soluciones más prácticas que una mujer puede tener. Aquí la sulamita lo reconoció. Por eso cuando lo encontró, dice que lo tomó y ya no lo dejó escapar. Sí, ella fue viva. Hermanas, amigas que me están escuchando, no dejen ir lo que Dios les ha dado. Dios te dio un esposo, un hombre para tu vida. ¿Para qué te lo dio? Para que lo ames, para que lo cuides y para que lo respetes. Es más, si para cuidar tu relación matrimonial necesitas alejarte de las personas tóxicas, incluyendo tus parientes, hazlo. Fíjense que eso fue lo que hice yo. ¿Sí? Para que mi matrimonio siguiera, tuve que alejarme de muchas personas, de verdad, que ahí estaban queriendo que yo me separara de mi esposo. Entonces, hermanas, yo les aconsejo, y la palabra también, no debes ignorar a tu esposo. Procure darle la importancia que el esposo merece, porque el esposo merece también ser respetado, que no se ignore, ¿verdad? Que ahí está presente y hay que tomarlo en cuenta. Procure comunicarse con él lo más pronto posible. Acércate a tu esposo. Amiga, hermana, tu esposo te necesita. Porque si tú no te acercas a él, no lo podrás conocer nunca. ¿Cómo vas a poder conocer a un hombre si tú no platicas con él, si tú no confías en él? Necesitamos acercarnos a nuestra pareja para conocerlo más y más. Ahora, si ya se fue tu esposo, si ya se fue, como esta mujer perdió a su marido, yo te aconsejo, primeramente, que reconozcas que tú hiciste mal. Porque ese es el problema. Cuando no reconocemos como mujeres que nosotros dimos eso, el problema fue de nosotros. Si no lo reconocemos, nunca vamos a, ni vamos a cambiar, ni vamos a poder reconquistar a nuestra pareja. Necesitamos reconocer que hicimos mal para que de esa forma podamos recuperar a nuestro amado esposo. Gloria al Señor. Bien, son problemas muy conocidos y soluciones también, que no sé si sean conocidas,
pero que sí son efectivas. Espero que te haya gustado, espero que le sirva a alguna compañera mujer que está presente y a lo mejor está en ese problema o está a punto de tenerlo. Escuche consejo, porque el que no escucha consejo no llega a viejo, dice el refrán. Bien, si te ha bendecido, compártelo con otros, con otras mujeres que están en esa situación. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a este canal hermoso del Estatero Escondido. Que Dios te bendiga.